reforma del Estado, todo el mundo habla de reforma del Estado. Hablan de gobernabilidad, de reforma del Estado, modernización del Estado, etc. Entonces, desde la semántica ya no nos diferenciamos. Yo creo que una propuesta de izquierda, una propuesta que venga de abajo, de los trabajadores, tiene que ser mucho más contundente, radical y firme con respecto a ese tema. Por ejemplo, el tema de ese plan, ¿no? Desde que tú ya ves que esta entidad es parte del Ministerio de Economía, que es el ente todopoderoso que gobierna los destinos de nuestra patria, cambian los presidentes, cambian los congresistas, pero el cogollo del Ministerio de Economía nunca cambia. Ya van años, van décadas y siguen siendo lo mismo. Y son un ente que está completamente blindado. Y eso es lo que se le da la gana. Y son los que realmente llevan los destinos de nuestra patria, ¿no? Un ejemplo. En Ecuador, hace poco estuvimos en Ecuador, viendo la experiencia de la Revolución Ciudadana, y la llaman revolución sin medias tintas, ¿no? ¿Cuál es nuestro proyecto de gobierno? La Revolución Ciudadana. Dicen, ¿cómo estar a favor, en contra, en fin? Pero la tienen mucho más clara que nosotros. ¿Y qué plantean a nivel de su estructura orgánica general? El SEMPLADES, que sería lo que fuera lo que es el CEPLAN, tiene en primer lugar rango ministerial, ¿no es cierto? Ejecutora, con todo lo que eso significa. Y además han hecho una suerte de superministerios y ministerios adscritos. Por ejemplo, hay el Ministerio de Educación, ¿no? Y de Formación, lo que se llama. Y debajo de ese ministerio, que es el Ministerio Coordinador, este ministerio que se encarga de todo lo que tiene que ver con educación inicial, básica, primaria, el ministerio que tiene que ver con educación superior, y el ministerio que tiene que ver con tecnología, ciencia y demás, y el ministerio que tiene que ver con deportes. Todo eso estructurado bajo un ministerio coordinador. Y todo eso estructurado bajo el SEMPLADES, que es el papá de todos los ministerios. Tiene un poder fortísimo. Estuvimos conversando en un debate, vino aquí, estuvimos en la Universidad René Montoya, el jefe de ese ministerio, un sociólogo, tenía 40 años, jovencísimo. Para que ustedes se den cuenta, uno, la gana de renovar que están planteándose ahí, y los mecanismos de las cosas como se están haciendo, ¿no? Con todos los beneficios y toda la voluntad política para los grandes cambios. Mientras nosotros sigamos estando subordinados, salud, educación, la planificación, al Ministerio de Economía, que a su vez está subordinado a la ley de presupuesto, a los marcos macroeconómicos multianuales, ¿no es cierto? Todas estas normas, que esté supeditado a su vez a las cartas de intención que firmamos con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, o sea, a todo el programa neoliberal, no se va a poder llevar a cabo ningún cambio. Y por último, una nueva constitución. Por ello, es necesario no solo una reforma del Estado, sino una verdadera revolución del Estado, que implique romper con el modelo neoliberal, que implique que el MEC tenga el control sobre todas las entidades, salud y demás, y que implique también tener un centro de planificación, como lo teníamos antes, o mejor, ¿no es cierto?, hay que ver la experiencia de otros países, que sea un verdadero ente que se ponga a pensar cosas como las que están hablando aquí. ¿Cuánta gente necesita el Perú en el Estado? ¿No es cierto? ¿Necesitamos que todos tengan un mismo régimen? Sí, no, hay que ver, ¿no es cierto? Hay que homologar. Yo creo que deberíamos tener un régimen homogéneo, y luego, a partir de ese piso mínimo homogéneo, según las necesidades y especialidades de cada sector, construir las particularidades que cada régimen laboral requiere. Pero debemos tener un piso mínimo, ¿no es cierto?, donde la meritocracia sea real, porque no solo pasa en el caso, o sea, en verdad, bajo la lógica del régimen de la ley servil, que pretende superar eso, también se va a manejar el tema de las contrataciones. Al final, ¿cómo son las contrataciones? Yo quiero que entre mi amigo, ¿no es cierto?, y le digo, ¿tú qué tienes? Yo tengo maestría, tengo esto, tengo lo otro, ya. Sale la convocatoria con los requisitos que tiene, ¿no es cierto? Así es, ¿o no? ¿No es cierto? No hay estructura remunerativa. Yo pongo el precio de mi gente según lo que vaya a negociar con el ministro, con el titular que está arriba, ¿no? ¿Y qué se negocia políticamente? ¿No es cierto? Y a partir de ahí se decide que cuánto voy a ganar yo, cuánto va a ganar el otro. No hay una lógica, o sea, estamos mal, estamos en la época, ni en la colonia creo que vivíamos así, ¿no es cierto? Entonces, se necesita cambiar, definitivamente revolucionar el Estado para planificar. Pero solamente pasa por entender que es este modelo neoliberal el que incentiva todos estos temas, porque le conviene que haya corrupción. El modelo neoliberal quiere que el Estado se retraiga a su mínima expresión
¿no es cierto? Y quienes estén en el poder pueden ser manipulados fácilmente o manejados por un tema de corrupción. Y funcionen los lobos, el caso que usted ponía en Ito, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿cuántos casos habrá? Pasando al tema ya más específico de salud que tú mencionabas, ¿no? ¿Por qué si antes se hacía ciencia y tecnología, y eso es importantísimo del Instituto Nacional de Salud, o sea, un espacio que debería crear, ¿no es cierto?, que debería innovar, porque ahora se pasa a generar alcoholes, lo dices, ¿no? ¿No es cierto? ¿No habrá ahí un lobby atrás de eso? O sea, yo me pregunto, ¿no? Entonces, ¿estamos supeditados a los intereses de la patria, de la nación, al desarrollo, o estamos supeditados al interés de quién? Sigo con el ejemplo de Ecuador, que estaba ahí hace poco, ¿no? Por ejemplo, y conozco más el tema de educación porque conversamos con el ministro de Educación, ¿no?, Guillaume Long, un buen ministro, ¿no?, que señalaba que están implementando, eran 3 nuevas universidades: la Universidad de las Artes, la Universidad de Educación y la Universidad de los Saberes Ancestrales. En Guayaquil, y además tenía una lógica territorial, en Guayaquil, en la costa, la Universidad de las Artes y de las Artes, para generar sus propios canales de televisión, sus propias películas, sus propios videojuegos, sus propios, etcétera, ¿no? Para que no consumamos, no estemos consumiendo solamente lo de Hollywood, ¿no?, que es importante ese tema, la cultura. Segundo, en la sierra, una universidad de la educación, porque es fundamental profesores y elevarles el sueldo. Si no tenemos buenos profesores, estamos mal, no hay desarrollo en el país. Y tercero, una universidad en la selva de saberes ancestrales, cuyo objetivo iban a traer a científicos de la China y de la India y de Rusia, ¿ya?, para no estar simplemente supeditados a los gringos de Estados Unidos, para enseñarnos, ¿no es cierto?, o aprender mutuamente, ¿no es cierto?, saberes comunes. Iban a contratar como profesores a los que se conocen como brujos, chamanes, qué sé yo, para, vinculados con estos científicos de Rusia, China e India, explotar, en algún sentido de la palabra, conocer los recursos naturales que había en la selva, ¿no?, y poder industrializar medicina, salud, tantas cosas que se pueden sacar, ¿no?, de nuestra biodiversidad. Todo eso se puede hacer solamente con planificación, ¿no?, con planificación. Y por eso insisto en este tema, es importante la institución donde ustedes están, porque se supone que son los llamados a generar algo, ¿no es cierto?, de conocimiento, de ciencia en el tema de salud. Y me parece muy bien, y felicito, voy a la segunda parte, con esto termino, que sean los propios trabajadores, miren cómo estamos, y no los directivos, o muchos de los directivos, no lo sé, los que estén interesados justamente en el que el rol que está escrito, estoy seguro, ¿no es cierto?, se cumple el rol de esta institución, que es generar conciencia, producir conocimiento, ¿no?, y no solamente hacer jabones, alcoholes, no esas cosas, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y frente a la duda o la pregunta que pueda haber, ¿pueden los trabajadores inmiscuirse en eso? Por supuesto que pueden. Por supuesto que pueden. En primer lugar, porque no está prohibido, ¿no es cierto? Y lo que no está prohibido está permitido según la Constitución, o sea, ustedes lo pueden plantear. Y en segundo lugar, porque el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la participación, ¿no es cierto?, que legalmente son 2 derechos, ¿no? El derecho a la participación está reducido en nuestro Estado a solamente el tema de las utilidades en el sector privado. Pero el derecho a la participación no debe estar reducido solo a eso. El derecho a la participación de los trabajadores debe suponer la participación en la producción de una empresa, en el caso de ustedes, que son una entidad pública, lo que producen es conocimiento, ¿no es cierto?, planificar. Ustedes deben participar en eso, por supuesto que sí. Y la negociación colectiva, que es otro derecho regulado constitucionalmente, también le debe permitir eso. Porque no solamente se negocia aumento de salarios, que es importante, sino que también se puede negociar, ¿no es cierto?, se puede conversar, se puede generar yo recomendaría generar una mesa de trabajo, y que esté en el convenio colectivo que se firme, una mesa de trabajo que se reúna cada cierto tiempo, con paritaria entre representantes de los trabajadores y representantes de los directivos, que traten cada cierto tiempo esa hoja de ruta famosa que tú decías, cómo se está llevando a cabo, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las metas. No para inmiscuirnos y decir y restarle la autoridad que ellos quieren, ¿no?, que a veces son muy celosos, no, sino para colaborar con el desenvolvimiento de la entidad. Porque ¿qué es una entidad? ¿Qué es una empresa? Sino la unión de capital y trabajo, es decir, la unión de los directivos y la unión de la fuerza de los trabajadores. ¿Qué no es mejor? No les conviene al empleador
tener una buena relación fluida con el trabajador, que van a ser los primeros que se dan cuenta cuando algo está funcionando mal, ¿no es cierto? Y tener esa relación, y para eso la mesa paritaria de trabajo, que debería tener funciones A, B, C y D, hay que ver, ¿no es cierto?, hay que especificarlas, y hacer un seguimiento de las metas, ¿no es cierto?, que anualmente ustedes se ponen, que por ley deben tener, ¿no es cierto?, los temas reglamentarios y los demás temas que en la administración del Estado anualmente se señalan, ¿no es cierto?, hacer el seguimiento de eso. Por supuesto que tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Y colectivamente, en la negociación colectiva, se puede lograr una mesa paritaria para hacer seguimiento a todos estos temas. Y el tema económico también, por supuesto. Ya les he vuelto a decir, según última sentencia del Tribunal Constitucional, las restricciones económicas que señala la ley de presupuesto y la ley de servir no son aplicables, ¿no es cierto? Usted puede lucharla en trato directo, o irse a una medida de lucha, o irse a un arbitraje y conseguir sus reivindicaciones. Es que por la vía de trato directo, pero que no sea necesario, no se consigue. Sería muy interesante, además, ¿no? Yo he visto varios casos, ¿no?, en el sector privado y público, ¿no?, en donde se logran estas mesas paritarias para resolver temas, conflictos, y al empleador le interesa, pues, porque antes que explote el conflicto, ¿no es cierto?, ya hay una mesa ahí que se puede ir conversando, ¿no? Claro, ojo, no es, porque eso también se puede malinterpretar, no es una mesa en donde el trabajador va a convertirse en correveidile del empleador, no una mesa en donde ambos, con su dignidad, de igual a igual se sientan a conversar y a ver qué problemas hay y cómo se van solucionando. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. El derecho a la participación de los trabajadores, hay que revisarlo históricamente, constitucionalmente, es un derecho importantísimo. En otros países, Venezuela, Bolivia, se ha logrado la participación de los trabajadores en empresas estratégicas y de la comunidad incluso, ¿no? En Bolivia lo que se ha hecho a nivel del gas, por ejemplo, es importantísimo, donde los trabajadores tienen una participación y decisión expresa. Antes, acá en el Perú, en la época de Velasco, también se había logrado eso, en las comunidades industriales y todo este tema, ¿no?, donde había participación. Entonces, ¿cómo se logran eso? ¿Solo por decreto? No, hay que activarlo desde abajo. Y eso solo va a tener beneficios para la población y para ustedes. Muchas gracias.